El otoño de 2003 se había instalado en Marineda con la persistencia de una fina lluvia, esa choiva gallega que cala los huesos y el ánimo. Para Alba Pereira, de 38 años, cada gota que resbalaba por los cristales de o faro de papel parecía arrastrar consigo un gramo más de su menguante esperanza. La librería, herencia de su abuela Elvira, se erguía en una callejuela empedrada cerca del puerto, un local con más historia que clientela, con el aire cargado del olor a papel viejo, a salitre y a una leve persistente humedad que Alba asociaba con la decadencia. Sus hombros, antes erguidos, ahora se curvaban ligeramente bajo el peso de las facturas impagadas y la sensación de que su vida, como la vieja madera del suelo que crujía bajo sus pies, se estaba pudriendo lentamente. El pelo castaño oscuro, antes cuidado, ahora lo recogía sin esmero con el primer lápiz que encontraba, y sus ojos avellana, antaño vivaces, reflejaban un cansancio crónico. Don Manuel Castro, un pescador jubilado de 75 años, era uno de los pocos clientes fieles. Aquella mañana entró sacudiéndose el agua de su boina, sus ojos azules arrugados por el sol y el mar, brillando con una sabiduría tranquila. Compró un poemario de Rosalía de Castro y mientras Alba envolvía el libro con desgana, él murmuró, más para sí mismo que para ella: «Ás veces, Alba, os cambios avisan antes de chegar, só hai que ter os ollos abertos e o corazón disposto. A vida dá moitas voltas, miña filla, moitas voltas». Alba sintió sin mirarlo, acostumbrada a sus refranes y a su filosofía de almanaque. ¿Cambios? El único cambio que veía en el horizonte era el posible cierre de la librería. Le entregó el paquete y don Manuel se marchó, dejando tras de sí el olor a tabaco de pipa y una frase que, a pesar de su escepticismo, quedó flotando en el aire viciado del local. Días después, el evento desencadenante llegó no como un susurro, sino con el estruendo de la madera vieja rindiéndose. Una de las estanterías más altas de la trastienda, atestada de libros olvidados y polvo de décadas, cedió parcialmente, amenazando con un colapso total. Alba, con el corazón en un puño, se vio obligada a vaciarla a toda prisa. Fue un trabajo arduo y sucio. Al retirar los últimos volúmenes de la balda inferior, sus dedos tropezaron con algo sólido. Una pequeña caja de madera oscura, cerrada con un sencillo broche de latón. Con una mezcla de curiosidad y aprensión, la abrió. Dentro, varios cuadernos de tapas ajadas, los diarios de su abuela Elvira. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Alba comenzó a leer. La caligrafía elegante de su abuela llenaba las páginas con reflexiones sobre la vida, la librería y los desafíos de su tiempo. Un pasaje la detuvo. Nos momentos de maior escuridade, o universo envíanos sinais, pequenos farois que nos guían se aprendemos a escoitar corazón e as pequenas cousas que nos rodean. A fortuna non sempre berra, ás veces murmura. Una mínima chispa de curiosidad, casi imperceptible, se encendió en el interior de Alba. La primera señal, un cambio forzado en su entorno físico, había llegado sin pedir permiso. El incidente de la estantería y las palabras de su abuela removieron algo profundo en Alba. Al día siguiente, en lugar de limitarse a apuntalar la estantería rota, sintió un impulso casi olvidado, el de poner orden. Comenzó por la trastienda, un caos de cajas y libros descarriados. A medida que el espacio se despejaba, una extraña satisfacción la invadió. El impulso se extendió a la tienda. Movió muebles, limpió rincones ignorados, incluso compró un bote de pintura y dio un toque de color cálido a una de las paredes más sombrías. O faro de papel seguía siendo viejo, pero empezaba a respirar de nuevo. Continuó devorando los diarios de Elvira. Descubrió que su abuela no solo había sido una librera apasionada, sino también una hábil encuadernadora. Alba recordó fugazmente su propio interés juvenil por las manualidades, una afición abandonada en el torbellino de las responsabilidades y la desilusión. Fue entonces cuando Sofía Valcárcel irrumpió de nuevo en su vida. Amiga de la infancia, se había marchado de Marineda hacía años para estudiar y trabajar en la ciudad, y ahora regresaba temporalmente tras una crisis personal. Sofía, con su energía vibrante y su optimismo a prueba de bombas, era el contrapunto perfecto a la apatía de Alba. «Alba, muller, pero si esta librería tiene un potencial increíble», exclamó Sofía en su primera visita, sus ojos recorriendo el local con una mezcla de nostalgia y visión de futuro. Alba, al principio, se mostró reservada, casi hostil ante aquel torbellino de entusiasmo. Pero la persistencia cariñosa de Sofía comenzó a derribar sus defensas.
Casi al mismo tiempo, sin una decisión consciente, Alba empezó a evitar las llamadas de una prima que solo contaba con ella para verter un torrente de quejas y pedir favores. Un día, tras colgarle con una excusa educada, sintió un alivio inesperado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Estaba aprendiendo, casi sin darse cuenta, a proteger su espacio y su energía. Sofía, al descubrir el antiguo interés de Alba por la encuadernación en los diarios de Elvira, la arrastró literalmente a un taller que impartían en un pueblo cercano. «Non sexas muda, Alba. Será divertido. Un poco de aire fresco». Con muchas dudas, Alba accedió. El contacto con el papel, las herramientas, el olor a cola y cuero, algo ancestral despertó en ella. Sus manos, torpes al principio, pronto recordaron una habilidad olvidada. El taller se convirtió en su pequeño refugio, una fuente de concentración y una inesperada alegría. Empezó a dedicarle horas a experimentar, sintiéndose más activa y viva de lo que se había sentido en años. La diligencia, la séptima señal, se manifestaba en la pasión con la que abordaba este nuevo aprendizaje. Un día, mientras se arreglaba apresuradamente para abrir la librería, Alba se detuvo frente al espejo. Hacía tiempo que no se miraba de verdad. Se sorprendió al ver un brillo diferente en sus ojos, un color más saludable en sus mejillas, a pesar de no haber hecho nada especial. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, recuerdo de una caída infantil, parecía menos marcada. «Alba, tes outra cara», le dijo Sofía esa misma tarde con una sonrisa cómplice. «Estás radiante». Incluso don Manuel, en una de sus visitas, comentó: «Parece que os vos ventos comezan a soprar por Marineda, Alba?» Poco después surgió un problema con un distribuidor importante, uno de esos contratiempos que antes la habrían sumido en la desesperación. Esta vez, sin embargo, una calma sorprendente la invadió. «Algo se poderá facer», se dijo, y con una claridad mental que la asombró, encontró una solución alternativa. La mentalidad positiva, la cuarta señal, comenzaba a arraigar. Las pequeñas suertes, la sexta señal, empezaron a encadenarse de forma sutil. Ganó 20 euros en la lotería de Navidad del bar del puerto, una cantidad irrisoria pero que le dibujó una sonrisa. Un turista americano, fascinado por la atmósfera de la librería, hizo un pedido considerable de libros de autores gallegos para llevarse como recuerdo. Encontró un viejo broche de plata de su madre que creía perdido para siempre. Alba comenzó a agradecer conscientemente estas pequeñas alegrías, como las llamaba su abuela en sus diarios. Su diálogo interno, antes un constante lamento, se poblaba ahora de gratitud. La energía que sentía la impulsaba. Se levantaba más temprano, organizaba su tiempo con mayor eficacia. Implementó pequeñas mejoras en O Faro de papel, un rincón de lectura con un par de butacas viejas pero cómodas que rescató del desván, una cafetera para ofrecer algo caliente a los clientes en los días de lluvia. Sus paseos matutinos por la playa se convirtieron en un ritual sagrado, momentos de conexión con el mar y consigo misma. Empezó a tener ideas para revitalizar el negocio, un club de lectura, un espacio dedicado a nuevos autores gallegos, pequeños talleres de iniciación a la encuadernación. Se sentía más conectada con su trabajo, con su entorno, con la vida. El faro de papel, que durante tanto tiempo había sido una carga, comenzaba a irradiar una luz tenue pero propia. Pero el destino, o quizás esa prueba de la que hablaba su abuela, aún le reservaba un golpe amargo. Justo cuando Alba empezaba a sentirse genuinamente esperanzada, cuando los primeros frutos de sus cambios comenzaban a ser visibles, más clientes, un ambiente más cálido en la tienda, un incipiente reconocimiento por sus encuadernaciones artesanales, una borrasca atlántica de una furia inusitada azotó la costa gallega. Justo cuando Alba empezaba a sentirse genuinamente esperanzada, cuando los primeros frutos de sus cambios comenzaban a ser visibles, más clientes, un ambiente más cálido en la tienda, un incipiente Marineda, acostumbrada a los temporales, se vio sorprendida por la violencia del viento y sobre todo por la marea viva que, combinada con las lluvias torrenciales, provocó una riada en la zona baja del pueblo. O Faro de papel, por su cercanía al puerto, fue una de las más afectadas. El agua fangosa entró con fuerza, alcanzando casi medio metro de altura. Cuando Alba pudo finalmente acceder a la librería, el corazón se le encogió en un puño helado. Libros hinchados y deshechos flotaban en un caldo nauseabundo. Los muebles de madera estaban deformados, las estanterías inferiores completamente anegadas. El olor a humedad y a pérdida era insoportable.
Todo su esfuerzo, toda la ilusión recuperada parecía haberse ahogado en aquel desastre. No podía ser tan fácil, pensó con una amargura que le quemaba la garganta. El pesimismo, aquel viejo conocido, la golpeó con la fuerza de una ola traicionera, amenazando con arrastrarla de nuevo a las profundidades de la apatía. Desolada, Alba contempló el caos. Las lágrimas pugnaban por salir, pero una especie de parálisis la atenazaba. Sofía llegó corriendo, con el rostro demudado al ver el estado de la librería. La abrazó con fuerza, sin decir palabra, un gesto que valía más que cualquier consuelo verbal. Poco después apareció don Manuel, su rostro curtido surcado por la preocupación. «Malía vida, Alba», murmuró, negando con la cabeza. «Pero Marineda xa viu cousas peores e sempre saímos adiante. Lembras a historia do Santa Comba? Aquel pesqueiro que afundiu aquí mesmo na boca da ría? Todo o pobo se botou ao mar, día e noite, ata que non quedou nin un só mariñeiro por rescatar. A unión fai a forza, miña filla». Las palabras de don Manuel, aunque bien intencionadas, resonaron huecas en el aturdimiento de Alba. Sofía, en cambio, la agarró por los hombros, obligándola a mirarla. «Escóitame, Alba. Isto é terrible, sí, pero ti non es a mesma de hai uns meses. Lembras como estabas? Agora tes forza, tes ideas, tes luz. Non deixes que esta auga sucia apague o faro que empezaches a acender». Esa noche Alba no durmió. El olor a moho y a libros mojados impregnaba su pequeño apartamento encima de la librería. Volvió a los diarios de su abuela Elvira, buscando un ancla en medio de la tempestad. Sus dedos encontraron un pasaje subrayado. A resiliencia non é non caer, senón erguerse cada vez con máis forza. A fe nos novos comezos é a semente da fortuna. Mesmo na noite máis escura, sempre hai unha estrela, por pequena que sexa, se sabes onde mirar. Leyó y releyó esas líneas, mientras en su mente desfilaban las señales de los últimos meses. El orden renacido, la amistad reencontrada, la creatividad despierta, la gratitud por las pequeñas cosas, la energía vital que la había impulsado. ¿Había sido todo una ilusión? ¿Un espejismo antes del golpe final? No. Algo dentro de ella, una voz nueva y firme, se negó a aceptarlo. La prueba era dura, sí, pero no podía ser el final. Una nueva determinación, frágil pero real, comenzó a surgir de entre los escombros de su desesperación. A la mañana siguiente, Alba tomó una decisión. Con los ojos hinchados, pero la mirada firme, llamó a Sofía. «Imos organizar una xornada de limpeza e recuperación da librería», le dijo, su voz aún temblorosa, pero cargada de una nueva resolución. «Necesito axuda». Sofía sonrió al otro lado del teléfono. «Conta comigo para o que faga falta. E xa verás como non estamos soas». Confeccionaron unos carteles improvisados y los colgaron por el pueblo. El boca a boca hizo el resto. Para sorpresa de Alba, la respuesta de los vecinos de Marineda fue abrumadora. Al día siguiente, una pequeña multitud se congregó frente a O Faro de Papel, armados con cubos, fregonas, guantes y sobre todo una solidaridad que emocionó a Alba hasta las lágrimas. Gente de todas las edades, clientes habituales y vecinos que apenas conocía, trabajaron codo con codo durante horas, sacando agua y barro, rescatando los libros que aún tenían salvación, limpiando el mobiliario. El ambiente, a pesar de la tristeza por las pérdidas, era de una energía contagiosa, de comunidad unida frente a la adversidad. Mientras retiraban un antiguo revestimiento de madera de la trastienda, completamente podrido por la humedad, uno de los vecinos golpeó algo metálico. «Alba, mira esto», exclamó, apartando los restos de madera. Empotrado en la pared de piedra, oculto durante décadas, había un pequeño cofre metálico oxidado por el tiempo. El corazón de Alba dio un vuelco. Con manos temblorosas y bajo la expectante mirada de Sofía y los demás, logró forzar la cerradura. Dentro del cofre, un pequeño tesoro de historias olvidadas. Un fajo de cartas atadas con una cinta de seda desvaída, escritas con una caligrafía elegante y apasionada. Eran cartas de amor entre un antepasado de Alba, un tal Joan Pereira, y una joven llamada Carmela, hija de un farero, fechadas a finales del siglo XIX. Junto a las cartas, un pequeño saquito de tela que contenía un puñado de monedas de plata de la época y un mapa dibujado a mano sobre un trozo de pergamino amarillento. El mapa señalaba un punto en los acantilados cercanos, un lugar que la leyenda local conocía como a Cova do Tesouro Escondido. El valor material de las monedas era escaso, pero la historia que encerraban aquellas cartas era un tesoro mucho mayor. La noticia del hallazgo corrió como la pólvora por Marineda.
añadiendo un toque de romanticismo y misterio a la ya conmovedora historia de la recuperación de la librería. Alba, con la ayuda entusiasta de Sofía, decidió compartir aquel legado. Organizaron una pequeña exposición en la librería. Una vez que estuvo mínimamente adecentada, con copias de las cartas más emotivas, fotografías antiguas de Marineda que algunos vecinos aportaron y la historia de Xoán y Carmela. La cova do Tesouro Escondido resultó ser, tras una pequeña expedición organizada por los más jóvenes del pueblo, simplemente una curiosa formación rocosa sin más tesoro que su belleza natural. Pero la verdadera riqueza era la historia recuperada, un hilo invisible que conectaba el pasado de Alba con el presente de Marineda. La exposición atrajo a curiosos, a historiadores locales, a turistas. O Faro de Papel se convirtió, inesperadamente, en un pequeño centro de la memoria local. Pasaron los meses. La librería, restaurada con el esfuerzo de muchos y la nueva visión de Alba, renació más acogedora y viva que nunca. Alba incorporó un rincón permanente dedicado a la historia de Marineda y a sus leyendas. Los talleres de encuadernación que comenzó a impartir tenían lista de espera. No se había hecho rica en el sentido convencional, pero Faro de Papel prosperaba modestamente, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía una profunda satisfacción y una conexión genuina con su trabajo, con su historia familiar y con su comunidad. La cicatriz sobre su ceja ya no era un recordatorio de una caída, sino una pequeña marca de guerra ganada con resiliencia. Un atardecer dorado de la primavera siguiente, Alba cerraba la librería. El olor a libros nuevos se mezclaba ahora con el aroma del café y el tenue perfume de las